Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta clase de plantas industriales. Hoy vamos a ver lo que es el estudio de capacidad de planta, donde tendremos la oportunidad de ver también cada una de las formas que la caracterizan, cómo se calcula esa capacidad de planta, algo que van a realizar ustedes también en su trabajo, y cómo se hace el cálculo del número de máquinas. Obviamente, pues esto es algo que nosotros lo vamos a ver de una forma muy básica, ¿ok? De repente hay algunos estudios que son un poquito más rigurosos, pero en el caso de nosotros, de industrial, solamente lo vemos como a manera de información, pero sí podemos hacer un número de cálculo de acuerdo a estas fórmulas que vamos a ver. Seguimos acá. Vamos a compartir entonces. Ok. El archivo que vamos a realizar pertenece a uno de los libros de capacidad de planta que está colgado allí en la plataforma. Obviamente no está el libro completo, lo que hice fue sacar una sección del libro porque es muy pesado, pero bueno, este por lo menos nos sirve para ver un poco lo que son las definiciones de capacidad y cuáles son los tipos de capacidad. Realmente hablamos de capacidad de planta cuando estamos hablando de aquella cantidad de unidades que nosotros podemos producir en un periodo establecido. ¿Qué quiere decir? Que si estamos hablando de la capacidad de planta de alguna empresa productora de mesas, por decir algo, quiere decir que vamos a ver que nuestra capacidad será, la capacidad de esa planta será el número de unidades que nosotros podemos producir en esa planta en un periodo determinado. Eh, Carlos, Carlos, ¿será que pueden poner el teléfono en silencio? Ok, entonces, quiere decir entonces que la capacidad realmente está definida por esa medida o por el tamaño de unidades de mesas que puede producir la empresa. Aquí en este caso dice que la capacidad también se define a menudo por la medida o el tamaño del número de sillas, si es que estamos hablando de un restaurante, ¿okay? O el número de mesas o el número de camas de un hospital. O sea que realmente hablar de capacidad es hablar de la cantidad de unidades que nosotros podemos atender, bien sea un servicio o la cantidad de unidades que nosotros podemos producir en un determinado tiempo. ¿Okay? Quiere decir que entonces nosotros la capacidad está medida por esa tasa de producción. Nosotros podemos hablar de una capacidad diaria o la capacidad mensual. Pues. Generalmente nosotros hablamos de capacidad mensual porque es la unidad con que nosotros trabajamos. Pues, ¿cuántas unidades al mes tú puedes producir? Esa será tu capacidad. De allí entonces que nacen entonces los diferentes tipos de capacidad y son las que vamos a ver nosotros ahora. Pues una de ellas es la capacidad efectiva, que realmente a qué se refiere esto. Esta capacidad es la que una empresa puede alcanzar dando un mínimo de producción, ¿ok? De acuerdo a los métodos de programación y de mantenimiento que ella tiene estipulado, que en función de su capacidad efectiva es en función de lo que ella realmente puede producir y que se pueden ser expresadas en porcentaje o calculadas de la manera siguiente. Es decir, que la capacidad efectiva es igual a la capacidad esperada entre la capacidad como tal. ¿Okay? Pero ¿de dónde viene esa capacidad estimada? Entonces realmente la capacidad estimada, como lo dice aquí, es una medida de la capacidad máxima utilizada en la instalación. Generalmente cuando hablamos de capacidad máxima hablamos de la capacidad instalada bajo el cual se hizo el diseño de la planta y que la capacidad estimada siempre será menor o igual a la capacidad. Cuando hablamos de la capacidad, estamos hablando de la capacidad con la que una empresa puede trabajar, la capacidad real, pues vamos a hablar así. Se puede calcular también esta capacidad estimada, fíjense que partimos de la capacidad efectiva,
y depende de la capacidad estimada, pero la capacidad estimada la podemos calcular de esta forma. La capacidad, que viene siendo la capacidad real, por el porcentaje de utilización por la eficiencia. Y entonces aquí vienen los dos parámetros que nosotros siempre debemos estar sujetos a la utilización, porque uno siempre dice, ¿cuánto es la utilización? ¿Y cuánto es la eficiencia? Generalmente estos son parámetros que o la empresa los fija como reglas a través del cual o han hecho estudios para ello o se han calculado a través de sus fórmulas. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que no sé, pero hay un ruido extraño. No sé de dónde será, pero hay un ruido extraño. Ajá. Entonces la capacidad estimada dijimos que esa capacidad por el porcentaje de utilización y por la eficiencia. Esa utilización generalmente es lo que nosotros utilizamos, es lo que nosotros estamos o esperamos o estimamos. Algunos los pueden calcular, pero generalmente es lo que la empresa estima o espera producir. Que generalmente esta utilización puede estar expresada en porcentaje. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que produce sillas, ¿okay? Mi capacidad será entonces, mi capacidad estimada se puede calcular como la capacidad real que yo tengo, sobre la realidad por ese porcentaje de utilización que digo, bueno, yo puedo estimar que mi utilización va a ser de un 80%. Bueno, ¿por qué? Porque no tengo las maquinarias nuevas, para mí las maquinarias no son nuevas, sino que están un poco obsoletas y bueno, y el número de piezas que estoy obteniendo de ella a lo mejor no es el 100%, sino que está, bueno, este porcentaje pudiera estar sujeta a la capacidad o al porcentaje de funcionamiento de mis máquinas. Y la eficiencia que yo espero, bueno, según mis cálculos o lo que yo haya estimado, pudiera estar también entre un 80 y un 90%. Entonces, con esos valores, nosotros calculamos la capacidad estimada. Y teniendo la capacidad estimada, como ya tenemos la capacidad real, que es con la que nosotros trabajamos, podemos calcular la capacidad. ¿Ok? Entonces aquí aparece un ejemplo, yo se los voy a dejar para que ustedes lo vean y lo calculen porque realmente está muy sencillo. ¿Okay? No tiene nada del otro mundo, es cuestión de leer lo que está allí. Háganlo ustedes para que nosotros no perdamos tiempo acá. Me interesa ahorita hablar de una herramienta o de un elemento que para nosotros es muy importante, que son los factores que influyen en el diseño de la capacidad. Y esto sí es importante porque a la hora de hacer los cálculos de la capacidad, nosotros tenemos un conjunto de parámetros o factores, porque no lo llamemos parámetros, sino factores que son determinantes para hacer el cálculo de la capacidad. Y estos factores sí que son variables, ¿por qué? Porque algunos no van a depender, algunos pueden depender de la empresa, pero otros no van a depender de ella, sino de otros elementos que pudieran ser elementos externos. Tal es el caso de la demanda, porque la demanda es uno de los elementos que realmente influye en la capacidad, porque esta realmente es lo que nos indica hasta dónde nosotros somos capaces de producir. Porque si nosotros tenemos una demanda estimada en función del mercado que tenemos ahorita, y esa demanda puede variar o puede ser muy fluctuante, entonces quiere decir que nuestra oferta va a estar limitada también en función de la capacidad de esa demanda que nosotros podemos manejar. Por otro lado, otro factor son los tiempos estándares por unidad de la demanda, que los tiempos también tienen que ver porque nosotros como ingenieros industriales sabemos que un estudio de tiempo estandarizado requiere de tiempo, o demanda de un tiempo a través del cual nosotros debemos hacer los cálculos. Y estos cálculos son necesarios hacerlo, ¿por qué? Porque el estudio de tiempo estándar me indica la realidad del tiempo con que nosotros vamos a fabricar una pieza. ¿Okay? Entonces, bueno, no nos vamos a poner a hablar del tiempo estándar porque si no, vamos a costar más recursos de los que tenemos y de verdad que acá en Zoom pues el tiempo apremia. Pero ya ustedes conocen lo que es el tiempo estándar. El ajuste de ese tiempo estándar que también tiene que ser necesario porque nosotros ajustamos el tiempo en función de la demanda que tenemos. ¿Okay? Las políticas semanales de trabajo porque obviamente
una política de una empresa va a depender muchísimo de los parámetros con que nosotros estamos trabajando, de los días de trabajo, del número de máquinas disponibles, a lo mejor porque estas políticas pudieran afectar, porque a lo mejor hay políticas económicas del Estado que pudieran afectar a ella. Bueno, en fin, hay un sinfín de políticas que nosotros debemos considerar a la hora de hacerlo. La eficiencia, y este es un parámetro muy importante porque el porcentaje de la capacidad de la eficiencia va a estar medida en función de lo que nosotros estimamos. Entonces, bien sea que la eficiencia podemos calcularla, bien sea por las unidades producidas entre las unidades deseadas, y eso de alguna u otra forma pudiera ser un parámetro que nosotros podemos medir. También la eficiencia se puede medir, como dice acá, pues las horas estándar entre las horas reales. Si no se calcula esa eficiencia, nosotros también las podemos estimar. Entonces quiere decir que nosotros también podemos calcular las horas estándar como la producción en unidades entre la velocidad de estándar, que vienen siendo las unidades por hora. Todos estos parámetros nosotros fácilmente los podemos calcular. El desperdicio también es otro factor muy importante que nosotros debemos calcular y nosotros debemos estudiar. Y le estoy haciendo detalle de cada uno de estos porque en el trabajo que ustedes van a realizar también debemos considerar cuáles son esos factores que nosotros consideramos importantes para nuestro proyecto. ¿Okay? Otro es la disponibilidad de maquinaria, por eso es que nosotros vamos a hacer el cálculo del número de máquinas a través del cual nosotros vamos a ver, porque la disponibilidad de la máquina también pudiera influir directamente en el cálculo de las capacidades de eso. De hecho, el número de máquinas también limita el factor de utilización, ¿ok? Porque a veces el factor de utilización o ese porcentaje de utilización depende del número de máquinas que nosotros tenemos y de las unidades que se pueden calcular o que se pueden dar en cada máquina. Si las máquinas son nuevas, perfecto, porque no tenemos que hacer cálculos, sino que el fabricante nos dice, mira, esta máquina está diseñada para sacar tantas piezas diarias. Y trabajamos con ella y ese es el valor a través del cual nosotros podemos trabajar. Pero si las máquinas están obsoletas, ya la cosa cambia. Nosotros debemos calcular cuántas piezas salen en esa maquinaria y es allí donde juega un factor muy importante porque la mayoría de las empresas pues no tienen máquinas nuevas. Siempre sus máquinas son, ¿cómo se llama? Son máquinas que tienen bastante tiempo y que ellas pueden llegar a la obsolescencia. Pues el tiempo de las maquinarias pues me define altamente cuáles son esos parámetros, cuáles son esos elementos que nosotros podemos considerar a la hora de hacer este cálculo de capacidad. Vamos a ver ahora cómo calculamos ese número de máquinas, porque allí aparece en la tabla que les mostré ahorita, y el libro que les estoy mostrando, ahí aparece un cálculo del número de máquinas, pero ese cálculo es un poquito más complicado, tienen que tener más experiencia. Yo les voy a mostrar ahorita una fórmula que ustedes pueden utilizar en su proyecto y que es mucho más viable a la hora de hacer el cálculo del número de máquinas. Un segundo, que está un poco lento acá. Ok, entonces, ¿cómo hacemos ese cálculo del número de máquinas? Porque dependiendo de las maquinarias, pues nosotros también podemos también limitar nuestra capacidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros con el número de máquinas necesitamos determinar realmente cuál es la cantidad de la producción que nosotros vamos a tener. Y eso va a depender para poder hacer en nuestros cálculos de capacidad. ¿Qué pudiéramos decir nosotros? ¿Que nuestra capacidad dependería del número de máquinas? Sí, eso es verdad. ¿Por qué? Porque generalmente el número de máquinas
limita las unidades de producción diaria. Y en función de esa, pues es que nosotros obtenemos nuestros cálculos de capacidad. Las variables que afectan a la capacidad operativa de una máquina son la razón por la cual el factor de utilización generalmente está por debajo de un 100%. Entonces, hay ciertos elementos que nosotros debemos considerar y que para el cálculo de la fórmula de número de máquinas nosotros podemos trabajar con él. Una de las variables que nosotros debemos considerar es el retraso de un operario, que incluye el tiempo de las necesidades personales, descanso, responder a la fatiga, retraso. Y todos estos parámetros que ustedes están viendo acá son los parámetros que nosotros hacemos cuando calculamos, cuando hacemos nuestro estudio de tiempo. Y entonces en la determinación del tiempo estándar nosotros podemos ver el retraso de un operario. También, por otra parte, otro elemento otra variable que es muy importante considerar son las fugas de eficiencia de la máquina, ¿ok? O que pudieran ocurrir bien sea por la puesta a punto, por un cambio de herramienta, por alguna reparación, por el mantenimiento que ella puede tener a la hora de hacer la programación de mantenimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se van a programar las unidades reales a producir, hay que considerar todos estos factores que están acá. Por lo tanto, tanto para el proyecto y para cualquier estudio que ustedes vayan a hacer, yo les recomiendo esta formulita que aparecen acá con el cálculo de los números de máquina. ¿Por qué? Porque a la hora del T, o a la hora de facilitar estos cálculos, pues las unidades reales que se están produciendo en un proceso productivo son las que van a definir el porcentaje o el número de maquinaria con las que ahora nosotros vamos a trabajar. Entonces quiere decir, el número de máquinas, por cierto, que este archivo que están viendo ustedes acá, no lo tienen cargado en el sistema. Yo se los voy a subir ahorita para que ustedes puedan hacer su trabajo. Por lo tanto, el número de máquinas se calcula como las unidades por hora a ajustarse a la producción requerida. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas unidades por hora nosotros vamos a sacar para nuestra producción? De acuerdo al plan de trabajo que nosotros tenemos. Para su proyecto, ustedes van a utilizar esta. Entre las unidades por hora de la máquina en cuestión. Por ejemplo, si estamos usando, por ejemplo, de una máquina troqueladora, ¿cuántas unidades por hora son las que nosotros requerimos de acuerdo a nuestro plan de producción? Eso lo vamos a dividir entre el número de unidades por hora que puede producir una máquina o la máquina que estemos utilizando en este momento por un factor de utilización. Ahora, ¿cuál es ese factor de utilización? Ahí es donde juega un papel muy importante saber el tipo de maquinaria con la cual estamos trabajando y si la máquina es una máquina nueva o es una máquina obsoleta. Cuando es una máquina nueva, este factor es 1. Y ahí no hay nada que hacer porque este factor no va a cambiar y sabemos que va a ser el 100%, que en este caso sería 1. Pero cuando la máquina no es nueva, sino que estamos trabajando con ella en función de cierto número de años, ese factor de utilización puede ir bajando. E incluso hay unos casos, generalmente pudiéramos decir que el factor de utilización oscila entre un 75% y un 95%. Cuando ese factor de utilización baja del 75%, entonces las unidades que nosotros esperamos de esa máquina, pues quizás a lo mejor van a ser poco factibles para una producción. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes para su proyecto? Dependiendo de la máquina que van a usar, porque yo les estoy pidiendo que hagan el factor, que busquen el número de máquina para un solo tipo de máquina, pero el que lo puede hacer para varios tipos, tranquilamente lo puede hacer. Buscan las unidades por horas que tienen una producción o lo que les pide el programa de producción. Si no lo tienen a la mano, bien sea porque no lo consiguieron o porque no se lo dieron, ustedes lo pueden estimar. Dice, bueno, en función de acuerdo a la experiencia, lo que nosotros hemos investigado de este proyecto, el número de unidades que se ajusta a la producción requerida son tantas unidades diarias o tantas unidades por mes, porque de acuerdo van a trabajar o diarias o por mes. Entre el número de unidades por hora de la máquina, y esto también lo pueden estimar.
Y el factor de utilización pudiera decir, mira, si la máquina es nueva, puede decir que esto es uno. Pero si la máquina no es nueva, o sea que tiene ciertos años de utilización, ustedes buscan un factor de utilización. O sea que el número de máquinas que ustedes van a calcular realmente no es un número de máquinas real, es un número de máquinas estimado. Pero tienen que tener en cuenta que el número de máquinas que les dé allí debe ser un número factible. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de una máquina troqueladora, no me van a decir ustedes que el cálculo de 80 máquinas, por decir algo. Porque es como que es ilógico que vamos a calcular, hacer unos cálculos y a comprar 80 máquinas. Deben buscar los parámetros que les den a ustedes un número que sea factible dependiendo de la máquina que se use. Otra forma de calcular el número de máquinas es a través de los tiempos, porque si no conocemos el número de unidades, pero sí conocemos los tiempos de operaciones, podemos también hacerlo por ahí. Entonces sería el tiempo de operación por unidad de máquina en cuestión, o sea, cuánto tiempo tarda una máquina en producir una pieza según la máquina que estamos utilizando, entre el tiempo por unidad que se ajuste a la demanda. Y esto acá, si lo tienen que buscar en una tabla, por eso es que cuando usamos el tiempo de máquina, el número de máquinas en función del tiempo, los valores tienden a ser un poquito difíciles de calcular. ¿Por qué? Porque generalmente estos tiempos no lo traen todas las máquinas. Y el factor de utilización es el mismo factor de utilización que estamos usando acá. Que puede ser 1 cuando una máquina es nueva y puede variar entre 0,75 y 0,95 cuando se tratan de máquinas que ya están en. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Todavía nos queda algo de tiempo para que veamos otro elemento que está acá dentro de la capacidad. Otro elemento que quería que compartiéramos un poco y que es muy importante a la hora de hacer un estudio de capacidad es la planeación de la capacidad de producción. Y nosotros tenemos para ello, siempre debemos tener una forma estratégica a la vez, a través del tiempo, en cómo nosotros vamos a tener nuestra producción. Entonces, cuando hablamos de una capacidad de producción, porque esta capacidad es necesaria tenerla y nosotros como ingenieros industriales siempre debemos tener una visión hacia ver cuál es el horizonte de planeación a través que nosotros vamos a trabajar. Y este horizonte de planeación en el tiempo, o que a lo largo del tiempo va a estar en función de 3 elementos. La capacidad a largo plazo, la capacidad a mediano plazo y la capacidad a corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos a planificar o vamos a trabajar con una capacidad de producción, debemos tener esto en cuenta, estos 3 elementos, estos 3 tiempos de horizonte, porque a través de ellos nosotros debemos calcular. Vamos con la capacidad a largo plazo. Esta es la que se enfoca a través de la producción de los diferentes tipos de materiales que nosotros podemos tener, más o menos en el transcurso de un año o más de un año. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo puedo planear mi capacidad, por ejemplo, para 5 años. Entonces mi producción a largo plazo es mayor de un año. Yo puedo decir que estoy en presencia de una capacidad a largo plazo. ¿Por qué? Porque estoy estimando una producción para 5 años. Si nos vamos a ver cuál es la capacidad a mediano plazo, es aquella que se enfocaría entre 6 y 18 meses. Estamos trabajando entre 6 y un año y medio. Cuando nosotros trabajamos con ese numerito, nosotros podemos decir que estamos en presencia de una capacidad a mediano plazo. Y cuando trabajamos con una capacidad a corto plazo,
O sea que nosotros que lo tenemos casi que de inmediato, quiere decir que nuestra cantidad diaria de producción va a ser por semana y eso no debe exceder de los 6 meses. O sea que cuando nosotros hablamos un corto plazo es porque cuando máximo deberíamos tener un tiempo de 6 meses. ¿Okay? Y que por lo general ahí lo traemos en semana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra planeación, una planeación exacta a corto plazo pudiera ser 3 meses. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos esta planeación de capacidad a este tiempo, pues nosotros podemos decir que tenemos un plan de trabajo y en función de eso vamos a hacer nuestra planeación de producción. Entonces, por eso es que tenemos acá. La capacidad en el horizonte sería capacidad a largo plazo, se enfocaría para más de un año en niveles estructurales. O sea que tenemos más de un año, o sea, 3, 4, 5 y hasta 10 años, pues se puede decir que estamos trabajando a largo plazo. Cuando tenemos una capacidad a mediano plazo es porque estamos entre 6 y 18 meses, o sea que entre 6 meses y un año y medio. Y cuando hablamos capacidad a corto plazo, nuestra capacidad es aquella que vamos a verla diariamente o por semana y que debería estar alrededor de los 3 meses, pero que no debe exceder de los 6 meses entonces de planeación. Entonces nuestra capacidad de producción es aquella que nos va a permitir tener un horizonte óptimo de producción y que realmente con ella nosotros podemos definir cuáles son los parámetros de producción a través de los cuales vamos a marcar. ¿Por qué hablamos entonces de esta capacidad? Porque de este tipo de planeación de capacidad. Porque a la hora de hacer los planes de producción, estas van a depender de ello. Entonces aquí aparecen unos principios generales para el cálculo de la capacidad de planta. Y entonces, bueno, estos principios están dados por varios factores, que pudieran ser la inversión de la capacidad, la racionalización y consolidación de la replanificación de las operaciones, la definición de los recursos con los cuales se van a trabajar o reasignar, la carga de las líneas de producción con las cuales se van a producir para poder cumplir con la demanda, la mejor utilización de la capacidad por medio de un mejor sistema de utilización, obteniendo así un mayor rendimiento de operación, ¿ok? Y que a través de ella nosotros podemos ver los diferentes puntos de capacidad. Esto era lo que yo quería que nosotros viéramos en función de la capacidad. Hay muchos elementos de capacidad que nosotros podemos seguir estudiando, pero como objetivo para esta materia solamente vamos a ver eso. ¿Qué quiere decir? Que allí tienen ustedes las fórmulas justamente para hacer los cálculos de capacidad y los cálculos del número de máquinas para poder hacer. Recuerden que no se trata de cálculos exactos, van a ser unos cálculos estimados, pero deben ser necesarios que ustedes buscan, que ustedes lo hagan en función de la realidad. Quiero mostrarles ahora en el tiempo que nos queda, vamos a ver cómo estamos de tiempo, sí, nos queda un poquito de tiempo, para que veamos la tarea la tarea que les colocamos para el estudio de capacidad. Bueno, nos quedan 10 minutos, vamos a ver si nos da tiempo. Perfecto, ahora aquí lo tenemos. Vamos a trabajar acá, le damos acá y correr. El trabajo que tienen ustedes para el lunes, que es algo muy sencillo porque no es nada del otro mundo, por cierto que el trabajo inicialmente estaba programado para hacerlo individualmente, pero debido a los cambios que hemos tenido, cambios estructurales en el programa, pues yo decidí para hacerlo en grupo. O sea que no lo vamos a trabajar individualmente, sino que lo vamos a trabajar grupalmente. Y lo mismo que el trabajo, fíjate que las dos entregas que nos quedan son la del tercer corte, que es la del estudio de capacidad, que vale un 20%, es para el lunes y lo vamos a hacer en forma grupal. Y la otra es la del trabajo, que ya es el trabajo final, que ustedes ya deberían tener ese trabajo bastante adelantado,
porque en la medida que vamos avanzando nosotros en la materia, vamos trabajando también con nuestro proyecto. ¿Okay? Entonces dice así, que dice que la siguiente actividad se refiere a los factores que afectan a la capacidad de planta y al cálculo del número de máquinas, donde usted debe responder lo siguiente. Primero, describa qué es una capacidad de planta y los tipos de capacidad. Es importante dar un aporte personal, un aporte de su aporte interpretativo. ¿Qué quiere decir? Que esto está muy fácil. Vuelvo y le repito, muy importante el aporte interpretativo de esto que ustedes están buscando, tanto de la descripción de capacidad como de los tipos de capacidad. La mayoría ha fallado en este tipo de cosas y esto es uno de los elementos que más vale. Segundo, describa y explique los factores que influyen en la capacidad de planta. Vamos a ver cómo quitamos esto de acá porque no disminuimos que hacemos. Que influye la capacidad de planta. Es importante que analice dichos factores aplicados a su proyecto, ¿ok? Y exprese su opinión interpretativa. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a buscar esos factores que ya los vieron por allá, o los pueden investigar por sus propios medios, y basados en ellos ustedes van a ver cuál de esos factores realmente influyen en la planta de ustedes, en su proyecto, y por qué. Y de ellos, de cada uno, deben dar su opinión interpretativa. Luego, fíjense que estas dos primeras partes son como que teóricas, pues. La primera es general y la segunda es aplicada al proyecto. El tercer punto dice, calcule la capacidad de planta descrita anteriormente aplicados a su proyecto. O sea, ¿qué quiere decir? Que los tiempos, que los cálculos que vimos nosotros allá para la capacidad, eso es lo que ustedes van a hacer. Con los mismos parámetros. El ejemplo que tienen allí es un ejemplo muy típico que lo pueden utilizar para que puedan hacer este cálculo. Vuelvo y les repito, aquí no se trata de hacer un cálculo con gran precisión porque pues obviamente ninguno de ustedes a lo mejor no están en capacidad o no tienen a la mano las herramientas para buscar los diferentes factores o los diferentes valores que hay ahí, pero pueden hacer estimaciones. Yo lo que quiero en este caso, lo que persigo, el objetivo que se busca que haciendo estos cálculos es que ustedes vean lo razonable que es el cálculo de la capacidad de planta. El punto número 4, van a describir los criterios para la selección del número de máquinas. ¿Ok? Eso sí lo tienen que investigar porque eso no está dentro del aula. ¿Qué quiere decir? Que ustedes, parte del trabajo que ustedes van a hacer, van a investigar cuáles son esos criterios de selección para el número de máquinas. De repente, un criterio de selección que ustedes van a tener allí es, por ejemplo, la demanda. Eso es un criterio de selección. Pero así como también el criterio de selección en la demanda, también ustedes pueden ver la tecnología de la maquinaria que están utilizando. Y así va, pues ustedes pueden investigar esto y con esto con estos parámetros, pues ustedes pueden hacer una estimación o describir estos criterios que se están solicitando en este momento. Y finalmente van a calcular el número de máquinas aplicado a su proyecto final. Usted puede seleccionar el tipo de maquinaria que van a utilizar para hacer el cálculo de su capacidad de planta. Puede ser una sola máquina, si lo puede hacer para 2 o 3, también, pero yo me conformo que hagan el cálculo para un solo tipo de máquina. Claro que tiene que ser una máquina, no cualquier máquina, sino que se adapte esa máquina al proyecto con el que ustedes están trabajando. Pueden asumir los parámetros de su planta para realizar los cálculos requeridos, aplicarlos a su proyecto final. O también pueden investigar por sus propios medios para complementar la información que se está suministrando en el aula. Las condiciones, vamos a ver cómo estamos de tiempo, todavía nos quedan 4 minutos. Las condiciones que tenemos en esta actividad es que la actividad sigue siendo de carácter grupal, para que ya lo sepan, ¿no? Okay. Deben realizar las interpretaciones de cada uno de los puntos que aparecen allí. Es importante desarrollar los cálculos requeridos. Recuerden explicar los resultados en cada caso, y esto es importante ya que representa un gran aporte para ustedes como ingenieros. ¿Okay? Cada una de las preguntas vale 4 puntos. Son 5 preguntas, tienen ahí 20 puntos. Yo espero que saquen 20 todos. Usted debe realizar su actividad
transcrita en Word y luego lo van a pasar a PDF, que lo que hemos hecho siempre como hasta ahora. ¿Ok? El título, pues obviamente capacidad de planta, van a tener que identificar con cada uno de los participantes, o sea, los grupos, pues, ¿ok? El lugar y la fecha. El archivo que le va, el nombre del archivo va a ser capacidad y el número del grupo, por ejemplo, capacidad, grupo 3 por decir algo. Asimismo, el trabajo debe contener índice, introducción, desarrollo para cada parte, ¿ok? Con sus interpretaciones, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Deben entregar su trabajo en el tiempo estipulado y de no entregarlo, pues ya saben que se les colocará ENP. Es importante que se lea el reglamento y mucho éxito en la realización de su trabajo. Ya se nos está acabando el tiempo. No les digo que nos extendemos más porque tengo otra clase después de esto, pues debido al corte de energía eléctrica, pues fue muy corto, tengo poco tiempo pues disponible para ustedes. De todas maneras, si hay alguna pregunta,